¿Cómo les va? Gracias por estar al otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, soy Maxi Romero. Un tema que podríamos decir es muy actual y hay que hablarlo con gente valiente, porque en términos tan turbulentos no todos se animan a participar mediante su opinión, su parecer, su propia experiencia para encontrar caminos de salida. Y leyendo los distintos medios de Santa Fe, lo vamos a ver en pantalla. Encuentro una columna de opinión por el doctor Alejandro Tizón, escrita, y dice: denostar a la política, una deriva peligrosa. Temas para rebatir y reflexionar. Yo editorialicé, di mi opinión al principio. Creo que esta Argentina tan pendular y carente muchas veces de ideas y de reflexiones adecuadas cuando el mar más convulsionado está y cuando los pilotos más templados y avesados tienen que parecer, al menos, nos encontramos con candidatos, por ejemplo, a presidente, donde apuntan tal vez al talón de Aquiles de instituciones de la propia democracia cuando hablan de determinados conceptos, como hablé en la editorial. Así que por eso lo convocamos al doctor Alejandro Tizón, el cual accedió generosamente a esta entrevista, a partir precisamente de su opinión. Y en uno de los conceptos habla, como me parece a mí, como una cuestión de que se busca incluso agotar la propia política de parte de algunos candidatos para prevalecer ellos. Pero bueno, cuénteme un poquito qué quiso, a la gente que no pudo leerlo, decir con esta opinión. Bueno, Maxi, en primer lugar agradezco la invitación, el poder debatir sobre estos temas. Yo estoy un poco preocupado, bastante preocupado. Lo señalé en el artículo, el título es clarito. Denostar la política es una deriva peligrosa, pero ojo, vamos a hablar de qué política. Yo me refiero, cuando hablo de política, me refiero a la actividad del hombre y la mujer que entrega parte de su tiempo o mucho de su tiempo en aras de el mejoramiento del vecino, del habitante, del ciudadano. Vale decir, la política entendida como la actividad tendiente a mejorar la vida de los demás, desarrollo económico, educativo, social. Vale decir, la política que conocimos o que hemos visto fundamentalmente en ciertos y determinados próceres nuestros que hasta dieron su vida por el mejoramiento del prójimo. Vale decir, yo trato de reivindicar ese tipo de actividad, de ninguna manera defender comportamientos o actitudes o situaciones que llevan adelante algunos políticos y que a mí particularmente, como en este caso miembro de un Estado, miembro de un sector del Estado, que soy también un funcionario público, un servidor público, en algunos aspectos me avergüenzan. Cuando dice el alumbramiento de un nuevo tiempo, o sea, como que hay políticos, ¿no es cierto?, que empujan el agotamiento de la política para alumbrar un nuevo tiempo. Claro, a eso iba. Determinados comportamientos de algunos políticos. Porque es bastante serio y profundo lo que está diciendo. Si usted está diciendo, le están pegando un hachazo, hablo en términos concretos, un hachazo a la política. Aprovechar determinados comportamientos, aprovechar una crisis económica que a lo mejor no se ha sabido o no se ha podido manejar, producto de determinadas cuestiones, aprovechar para desmantelar todo un andamiaje basado fundamentalmente en la división de poderes que llevó muchísimos años, cientos de años sostenerlo, que llevó mucho tiempo defenderlo. Ha habido revoluciones, corrió mucha sangre para poder llegar a esta teoría de la división de poderes, donde cada poder tiene una función y entre los tres se van controlando. Yo advierto que este tema de esta división de poderes, de
lo que tiene que hacer el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. A veces, en esta campaña actual, no se lo sostiene con la necesidad, o no se lo sostiene con la certeza que requiere, como vos bien dijiste, momentos turbulentos. ¿Sabés que cuando hay momentos turbulentos, disculpa Maxi, sí, cuando hay momentos turbulentos, lo que se requiere es un buen timón, pero sobre todo, no solo un buen timón, sino un buen mapa de navegación, por dónde se va a ir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y la República es un buen mapa de navegación. Y me preocupa cuando está en juego la República. Alejandro, buenas noches. Germán, ahí te doy el pase. Germán está desde Buenos Aires y está en línea telefónica, de alguna manera, que como abogado para que pueda participar. Ahí te digo, te paso, Germán. Antes quisiera hablar, doctor, porque de alguna manera la política siempre actuó con recortes. ¿En qué sentido? No hablo del presupuesto, hablo con cuestiones de representatividad. Por ejemplo, el debate de la provincia de Buenos Aires hoy es, bueno, 2 cámaras puede que no sea lo mejor, vamos a una cámara. Discusión que ya se ha dado en otras provincias. Lo que pasa... ¿Soluciona los problemas de la democracia ese tipo de discusión? No. Que, a ver, está bien que haya una cámara, no lo digo, lo que digo es si es la manera de solucionar la política. Es coyuntural, o sea, como hubo un problema determinado, con determinado dirigente, salir para avanzar y decir, bueno, voy a dejar, en lugar de 2 cámaras, voy a hacer una cámara. El debate está bien, se puede dar, no hay ningún inconveniente. Hay provincias que tienen una cámara y hay provincias que tienen 2 cámaras, pero el debate tiene que ser serio, el debate tiene que ser en un momento determinado y que los pros y los contras puedan ser analizados desde un punto de vista de la tranquilidad de un momento, digamos, más calmo, no como una reacción hacia un cuestionamiento sobre determinado hecho que fue llamativo para la sociedad. Lamentablemente, a veces se toman esas decisiones en función de esos hechos llamativos y no se arriba a un buen puerto. En realidad yo soy bicameralista. Para mí es necesario 2 cámaras. Quiero aclarar algo. Por una cuestión muy sencilla, Maxi. Me gustaría aclarar algo. Primero quiero aclarar que el doctor Tizón está acá más como docente universitario que como juez, que lo que a mí me tranquiliza de poder hablar muchas cuestiones, aunque sé que es difícil escindirse, ¿no? Del rol social que uno cumple. Pero dicho esto, me da la sensación, doctor, y ahora profundiza usted lo que está planteando, es que se quieren derribar instituciones de la democracia, y bien lo está planteando usted para la coyuntura política. El problema es que el día después de ganar una elección, porque el país se conduce con política y con partidos políticos. Sí, pero más allá del día después, las decisiones de ese tipo son decisiones políticas fundamentales. No pueden ser tomadas en un momento como para decir, bueno, a ver, ¿con qué puedo salir para discutir otro tema que en cierta medida se deje de hablar del anterior? Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra que se discuta en Santa Fe, lo sabes muy bien, Maxi, se ha discutido. Yo soy un ferviente defensor de la bicameralidad por una cuestión muy sencilla. Todas las provincias son extensas. Si vos creas una sola cámara, por más que vos me digas le vas a dar un diputado a cada departamento, obviamente que la mayoría de los diputados van a ser de Santa Fe, de Rosario, Rafaela, o sea, de los departamentos del sur, de Santa Fe, Rosario, Rafaela. Sí, algunos dicen se puede resolver con el diputado uninominal en la misma elección, que lo ubique por sector. A ver, vos tendrías 50 diputados, de los cuales 35 serían de los grandes conglomerados urbanos, seguramente, y 15 de los pequeños poblados. Esos 15 no tenían absolutamente ningún peso sobre las decisiones legislativas. Después vamos a ver las reelecciones indefinidas, todos esos temas, pero cada departamento tiene que tener un representante y en igualdad. Esta discusión ya se dio en Filadelfia, en Estados Unidos, cuando se discutió la Constitución de Estados Unidos, se dio en Santa Fe cuando se discutió la Constitución de 1853 y se dio en Santa Fe cuando se discutió la Constitución provincial. Había un constitucionalista que usted conoce, que creo que está en la Corte a nivel nacional, que hablaba un poco de la tasa, ¿no? Exactamente, es necesario. Aparte, una sola Cámara
a lo mejor en un momento de conmoción, decide modificar una ley o sancionar una ley, sale al día siguiente, se promulga y después se empiezan a advertir la problemática de la derogación o de la sanción. En cambio, con este juego de las dos cámaras, por más que es costoso, es más costoso, y podemos discutirlo. Vos podés crear una sola cámara, pero tener infinidad de empleados, infinidad de gastos, infinidad de logística, podés tener dos cámaras, austera, cuestión de obviamente organizarlo. Yo creo sinceramente en la bicameralidad. Y provincia de Buenos Aires, ya que estamos en el ejemplo, vos sabés perfectamente lo enorme que es la provincia de Buenos Aires, lo grande que es la provincia de Buenos Aires, y si hicieras una sola cámara, lo más probable que Lomas de Zamora, La Matanza, los partidos de Banfield y el conurbano terminen manejando esa cámara. Y dejás de lado Pasa Mar del con la Plata, Argentina. Bahía Blanca, Olavarría, la zona de riqueza ganadera, San Nicolás, Varadero. Todo eso, Doctor, está pasando con la Argentina. Después de la reforma de la Constitución del 94, con el voto directo, no repitamos, quedamos con ese lío. No repitamos, busquemos, como vos bien lo dijiste, representatividad. El ciudadano necesita tener un senador que esté en su departamento para ir a decirle, mire, usted no está haciendo nada con esta ruta, o le agradezco el hospital que nos trajo. Ahora, si vos vivís en Tostado, si vos vivís en el departamento de Garay, si vos te vas a ir a Rosario a pedirle a tu diputado, te vas a venir a Santa Fe a pedirle, es la representatividad. Al contrario, hay que descentralizar el poder, que haya cercanía entre el representante y el representado. Germán, está desde Buenos Aires, lo tenés al doctor para tu consulta. Bueno, buenas noches. Alejandro, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En estos tiempos turbulentos en cuanto a la denostación de la política, he leído atentamente la columna que has hecho, donde venden más las declaraciones beligerantes y parece que esa es la ley que impera entre los candidatos. Al profesor de estudioso de estos temas constitucionales, ¿qué sentís cuando ves y escuchás declaraciones demagógicas que tienen más que ver con el populismo que con otra cosa, que parecería que este tipo de manifestaciones lo son a un solo efecto, que es acaparar votos a lo que dé lugar, ¿no? Sí, lamentablemente, Germán, este populismo, tanto a veces de izquierda o de derecha, si lo queremos calificar desde la ciencia política, existe también en el orden internacional, lo vemos en el mundo actualmente, ocasionado ya sea por crisis económicas, por la pandemia. No nos olvidemos, después de la pandemia surgieron muchos populismos, sobre todo populismo de derecha en países europeos, en Estados Unidos mismo, con lo cual el populismo está muy arraigado, muy arraigado. ¿Y el populismo qué hace? El populismo busca enemigos, un enemigo o dos enemigos, sencillo, el inmigrante, el de otra raza, el de otra orientación sexual. Vale decir, buscas un enemigo, lo centralizas, entonces a través de eso unificas tu discurso y unificas tu gente atrás. El populismo siempre existió. Lo que pasa que lo grave ahora es que se están transformando en religiones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vos tenés una religión, que lógicamente la gente tiene todo el derecho del mundo a tener su religión, vos crees sin realmente haber una confrontación de esa creencia. Es creer por creer. Y el problema hoy es que se junta populismo con creencia ciega, dogma. Entonces lo que dice el fanatismo, lo que dice el populista, tanto derecha como izquierda, se lo cree a pesar de que hubiera pruebas en contrario, a pesar de que hubiera noticias en contrario, que intervenga la justicia, etcétera, etcétera. Eso es producto de los tiempos que se están viviendo, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con todas las comunicaciones que estamos teniendo, tiene que ver con la infinidad de noticias que se dan, aparecen las fake news y demás. Entonces, ese es el desafío del dirigente actual, cómo arribar o cómo llevar un mensaje de seriedad, un mensaje certero, un mensaje honesto, evitando estas consignas fáciles que evidentemente no lo podemos desconocer, calan hondo en vastos sectores de la sociedad. Sin querer dar ejemplo, calan hondo en vastos sectores. Le pregunto de vuelta al profe de Constitucional. O sea, perdón, 2 o 3 consignas sencillas,
con un enemigo, se lo busca, se busca algún ejemplo resonante, particular, donde se demuestra que ese enemigo efectivamente existe y que es un peligro para la patria, y a partir de allí se construyen carreras políticas. Lamentablemente, uno que le gusta este tema y que lo ha estudiado, como dijo Maxi, añora discursos de un Mitterrand, de un Felipe González, de un Tony Blair. Tenemos en el orden de Estados Unidos Clinton, el mismo Obama, gente seria. Uno escuchaba discursos que eran de una explicación hasta a veces un poco anodina sobre las problemáticas y las soluciones, pero ese es el verdadero conductor, ese es el verdadero político, que bueno, es lo que tenemos que tratar de buscar. Lo llamo al profe Unele, doctor Tizón. Usted me está hablando de enemigos públicos, pero también hablaba de alguna manera de fanatismo. Y hay en Argentina gente que pone en pantalla, gente pelada, llena de tatuajes, dice, pertenecían a las maras, van en cana. Le hablo en términos de la calle. Entonces dice, y tenemos eso, pareciera que El Salvador lo ordenó. Tuvimos un periodista a nivel nacional que recorrió El Salvador unos días y mostraba esa realidad. Y dicen, bueno, esto es lo que vamos a necesitar en Argentina, una especie de mano dura con bueno, Bukele creo que lo hizo con el ejército. ¿Cuáles son los riesgos de ese tipo de orientaciones políticas, sobre todo frente a derechos personalísimos, derechos humanos, etcétera, etcétera? Ninguna lucha contra el delito, no me gusta el término, ningún combate con el delito, pero para graficarlo, amerita que se dejen de lado los derechos y garantías de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ninguna. Ninguna situación conflictiva desde el punto de vista social, llámese lucha contra el narcotráfico, lucha contra las maras, lucha contra las pandillas, amerita que se dejen de lado los derechos y garantías que han sido establecidos en nuestra Constitución y deben ser respetados. De ninguna manera el fin puede justificar los medios. Y yo creo que esto hay que defenderlo porque forma parte de la República. Porque hoy se deja de lado un derecho, mañana dejamos de lado otro, al tercer día dejamos de lado otro. Cuando nos dimos cuenta, los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución están prácticamente suspendidos. Es que cuando el ciudadano deja un derecho de costado, vamos a suponer, a tener confidencialidad con su abogado, que algunos proponen hasta avanzar sobre eso. Entonces uno dice, avanzan sus derechos individuales. El que los asume es el Estado, digamos, ese derecho puede ser un Estado más autoritario, por ejemplo, una autocracia, qué sé yo. Obviamente que va camino a la autocracia, obviamente que va camino a la autocracia. Hay un cuadro en donde vos tenés república y autocracia, libertad de prensa, falta de libertad de prensa, periodicidad de funciones, reelecciones ilimitadas, partidos políticos, partido único, Führer o Duce, representante temporario, y así sucesivamente. Uno de esos ítems del cuadro es derechos y garantías respetados, derechos y garantías ocultados. ¿Cómo cierra todo eso? Con la división de poderes. ¿Y dónde termina, en definitiva? Con un poder judicial independiente. Yo te doy un ejemplo. Derecho y garantía, libertad ambulatoria. ¿Quién lo protege? El habeas corpus. Yo cuando presento un habeas corpus porque detuvieron ilegalmente a un amigo mío o una amiga mía, como pasaba en nuestro país, si yo no tengo una justicia independiente, ¿de qué me sirve esa garantía? Para nada, porque el juez va a fallar conforme lo que le diga el manda más de turno. Por eso todo esto de la República va cerrando y el tema de derechos y garantías es fundamental. Vuelvo a repetir, por esto quiero que queden claros, no hay ninguna emergencia en seguridad que amerite dejar sin efecto los derechos y garantías previstos en la Constitución. La lucha contra el delito, el combate contra el delito debe de darse dentro del marco de la Constitución y debe darse dentro del marco de las garantías, porque lo dice la Constitución y los jueces lo tienen que respetar. Germán. Alejandro, estamos hablando de este tema al observador de la realidad que sos y estudioso de estos temas en cuanto a la política, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la renovación en los partidos tradicionales en cuanto a los dirigentes? ¿Y a qué pensás que puede atribuirse la no aparición de nuevas figuras en relación a los partidos políticos tradicionales, ¿no?
Bueno, Germán, esto en realidad el análisis es un poquito más complejo. En primer lugar, los partidos políticos evidentemente requieren de renovación, pero en su estructura, no solo en sus personas, sino en su estructura. Hoy el partido político tradicional es como que aparece un poco desfasado de las realidades en las cuales se están viviendo, un poco, vuelvo a repetir, a través de las redes sociales, a través de internet. Hoy, por ejemplo, la gente, el pueblo, se siente a veces más interpretado por una red social que por un partido político. Entonces, esa renovación que vos decís no es solo a nivel de dirigentes, sino también que es a nivel de forma de que el partido político convoque y las formas de que el partido político pueda transmitir sus ideas. Hoy, por ejemplo, los jóvenes, yo me acuerdo 30, 40 años atrás, cuando empezamos con esta democracia, los jóvenes se acercaban al partido político, se militaba, había asambleas, se elegían los representantes barriales. Hoy prácticamente eso se hace a través de internet, a través del Twitter, a través de opinás por Twitter, opinás por Instagram, por X ahora. Vale decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta y renovar y buscar de qué manera volver a la existencia del partido político importante. ¿Por qué? Porque el partido político no es un lugar en donde uno va a buscar un trabajo. El partido político es la palanca de donde va la opinión del ciudadano al gobierno. Y esa palanca tiene que tener una estructura y fundamentalmente una doctrina y fundamentalmente una carta orgánica donde esa doctrina esté inserta. Yo, un poco sintetizando, yo coincido con vos que tiene que haber una renovación, pero también coincido o planteo una necesidad del partido de modernizarse. Aquí lo que tenemos que tener es partidos políticos modernos. No te olvides que esta situación se da no solo en la Argentina. Los personalismos, hoy se vota personas y no tanto partidos. ¿Sabe, doctor, que si usted me permite, yo hoy creo, y lo hablo del peronismo, hablo del radicalismo, hablo de los partidos centenarios o que tienen décadas, han fracasado en los últimos años de manera muy rotunda. ¿Por qué? Porque no lo quiero meter en política, pero la aparición de la figura de Milei indica que fracasaron los partidos, porque Milei sin partido puede ser presidente. Lo que pasa que... sin estructura partidaria. A ver, saquemos la Argentina. Han aparecido figuras muy particulares en Italia, en España, en Francia. En definitiva es un fenómeno que se produce. Sí, absolutamente. Con una representatividad muy baja de los políticos y que se resuelve en balotaje. Claro. El tema es el siguiente. Volvemos un poco a lo mismo. A veces, yo no quiero hablar de la Argentina, no voy a hablar de la Argentina. Vamos al extranjero. Sí, es un problema internacional. Pero son fenómenos que, vuelvo a repetir, se insertan en el populismo. El populismo, tanto de izquierda como de derecha. Sí, totalmente. Europa está invadida ideológicamente, lo han podido frenar a raíz de acuerdos entre varios partidos, pero está invadida ideológicamente por populismo de derecha. ¿En función de qué? Después de la pandemia y en función del inmigrante. El enemigo de ese populismo es el inmigrante. El inmigrante, que ya sabemos cómo. Entonces han creado ese enemigo y gracias a eso alcanzan el poder. Hitler lo hizo también. El enemigo eran los otros países y el enemigo era una determinada raza. Vale decir, ojo, cuando aparece alguien que dice este sector es el culpable de todos nuestros males, porque ahí se está creando un enemigo, que a lo mejor el enemigo hizo todo lo posible para hacerlo, o no. El inmigrante no tiene la culpa de ser pobre, de no tener casa, de no tener... Sin embargo... que su propio país no lo contempla. No lo contempla. Sin embargo, es denostado por el populismo, y allí es donde toma esa herramienta aglutinadora del ciudadano que no tiene trabajo porque por situación económica, que no accede a una casa, que no sé, y le echa la culpa al inmigrante. Esos son populismos, y esos son los peligros de la democracia, los populismos. Doctor, gracias por el tiempo. Hablamos 25 minutos y me parece que pasó rápido, ¿sí? Y la verdad que me parece que está bueno que un docente universitario y que también ejerce la magistratura se anima a hablar de estos temas.
Ojalá que podamos en los próximos tiempos volver a reunirnos, porque hay un cambio de gobierno y a lo mejor usted también tiene, como en su momento trajo, algunas iniciativas para mejorar la justicia también. Sí, en realidad te agradezco, Maxi, porque bueno, uno a cierta altura de la vida yo siempre aspiré a poder vivir en un país donde valga la pena, no ya, sobre todo por los hijos, por los nietas, las nietas, y un país donde algún día tengamos un país moderno, progresista, con igualdad, con seguridad. Y si uno puede ayudar Bien. desde la justicia o desde las ideas, y me vas a tener acá, Maxi. Gracias, doctor. No, al contrario. Nota22.com. Información. Germán, bueno, quiero agradecerte que hayas trabajado para poder conseguir esta entrevista. La verdad que en este tiempo en Argentina están sucediendo muchas cosas y se habla de la justicia federal. Y siempre de este espacio hemos intentado acercar lo más posible actores muy importantes del sistema judicial mediante esta posibilidad que da la comunicación a la gente, para tratar de hablar de la manera más llana posible temas relevantes que todos los días nos afectan a todos, ¿no? Estamos en comunicación con el doctor Aldo Mario Alurralde, está en Reconquista en este momento. Quiero hacer también una mención extra, que fue reconocido por la Universidad Católica de Santa Fe. Es un reconocimiento al mérito académico por la publicación de un artículo que tuvo hace un tiempo. Esto se dio el 2 de marzo del 2023 y está firmado por quien es la decana, doctora Zuli Degano, profesora mía de Procesal, brava con Procesal, bastante hincha, ¿se puede decir así? La veo, siempre nos sigue también la doctora Zuli Degano. Pero es un placer, como decías vos, Maxi, muchas veces hay que agradecerles a los protagonistas. En este caso no es muy frecuente entrevistar a un juez federal y en este caso también una satisfacción personal, porque el doctor Aldo Alurralde, que es juez federal con asiento en la ciudad de Reconquista, ha sido mi profesor de la materia finanzas y derecho tributario. Así que, doctor, muchísimas gracias por hacer un tiempo para este programa y acceder a esta entrevista. No, gracias a ustedes por darme este espacio. Tenemos que entender siempre la justicia de cara a la sociedad y no a espaldas de la sociedad, de manera tal que me parece brillante la tarea que ustedes hacen de acercar la justicia con lo que eso debe ser un lenguaje claro. Aldo, te voy a llevar un tema que se está debatiendo actualmente en el Congreso de la Nación y que tuvo rápida aceptación, como es la implementación en el sur provincial del nuevo Código Procesal Penal Nacional, que ya ha tenido o tiene aplicación en algunas provincias. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sos un estudioso del derecho y específicamente estas cuestiones, ¿no? ¿Qué beneficiaría la aplicación de este nuevo sistema procesal penal nacional
en relación a toda la problemática que se viene debatiendo en esta cuestión, y algo que en esta provincia. Me ¿no? gustaría agregar Sí. algo vertebral de lo que vos estás preguntando, Germán, doctor, es si es viable que que se extienda esta situación, que para mí no es regular, que haya 2 códigos vigentes de acuerdo al lugar del país que vivamos. Me parece que debería por lo menos zanjarse rápidamente. Y el Código Procesal Penal Federal es una buena idea, como muchas buenas ideas que hay en su momento en la legislación, pero a veces la implementación es tan mala que uno termina hasta oponiéndose a lo que fue una buena idea. Y yo creo que eso sucede también, y prueba de ello es que todavía no se ha podido implementar en todo el país. Lo que sucede es que implica el Código Procesal Penal Federal un cambio de paradigma, un sistema, para que la gente lo entienda, en donde el fiscal, hay una distribución clara de roles, el fiscal va a investigar, ya no el juez como tenemos nosotros actualmente, facultades de investigación y luego de dirimir cuando se plantea un conflicto, de decidir cuando se plantea un conflicto entre las partes, entre la defensa, entre la fiscalía, la querella. Entonces el código establece un principio que se llama acusatorio, ya no inquisitivo, en donde el juez busca la verdad, sino que la verdad la va a buscar el fiscal, porque el proceso penal tiene como finalidad la búsqueda de la verdad, y prevé también la oralidad, lo cual acorta los procesos, porque lo hace más ágil. Yo creo que eso es lo beneficioso. Ahora, es insuficiente para el combate al narcotráfico si lo pensamos como única herramienta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico es un delito complejo, transnacional, y que los jueces federales, hablo si no por mi caso, venimos denunciando en cuanto a su crecimiento y en cuanto a la logística que han empleado. Entonces esto tiene que ir, se tiene que estar siendo abordado con una mirada integral, no solo en su momento cuando se decidió y se hizo un cambio en el Ministerio de Seguridad de la provincia y se lo asignó a Claudio Briglioni. Yo dije que era una persona muy activa, ha trabajado con nosotros cuando estaba en Gendarmería, pero una sola persona no puede por sí sola cambiar toda una realidad y todo un entramado de delincuencia que toca varios delitos, porque no solo es la droga, también es el lavado de activos, la trata de personas, todos los delitos conexos, los delitos contra la propiedad, todos los delitos, secuestro extorsivo, todos los delitos conexos que trae el narcotráfico. Entonces hay que realizar un abordaje integral, y también es fundamental no hacer ciudades amigables con el narcotráfico, y en esto también está la tarea de las autoridades políticas y también de las autoridades judiciales. En lo que a mí respecta, y como juez federal, lo que debemos hacer y venimos haciendo es no generar puertas giratorias dentro de nuestro juzgado, en donde una investigación que a lo mejor lleva 2 años en la fuerza de prevención, cuando son detenidos a la semana ya están libres. Eso es lo que hay que evitar, esa es la tarea que hay que hacer, eso es lo que hay que comprender de raíz para empezar verdaderamente una lucha ya efectiva contra el narcotráfico. ¿Sabe? Y también Sí. no se debe recaer en la indiferencia, que es otro punto más. Ahí voy, indiferencia, no solo de las... Sí. No, es que ahí voy, Sí. porque habíamos estado hablando con Germán más o menos qué perfil darle la entrevista, y ahí voy, y ahí vamos con Germán. ¿Cómo se siente un juez federal del norte del país? O usted está cerca de Chaco, está cerca de Formosa, cerca de los ríos. Una ruta internacional. Rutas con muchas dificultades. Grandes detenciones territoriales con muy pocas fuerzas para la investigación. Pero además, algo que nos estamos olvidando de mencionar, que me parece, espacio aéreo, pero algo que nos estamos olvidando, que el doctor no solo atiende el derecho penal, no, está claro. Nos asentamos sobre esto porque es lo multifuero. que más es multifuero, atiende laboral, qué sé yo.
Sí, evasión, cuestiones tributaria. tributarias, Entonces, sí. vos decís, ¿cómo puede ser? Juicio del Banco Nación, previsional, reajustes del ANSES. Sí, sí, Amparo por es salud. cierto, pero bueno, amparo de salud, sí, es cierto, pero bueno, no vayamos a lo puntual, vamos a lo que hay que hacer en la lucha contra el narcotráfico. La indiferencia, yo le decía, retomando ese concepto, en un delito tan complejo, es complicidad. Eso tenemos que entenderlo. No podemos ser indiferentes a esta problemática, decir, empezar a pelearnos, no, esto es nacional, no, esto es provincial, la nación no sabe lo que hacer o la provincia no sabe lo que hacer, porque el narcotraficante sí sabe lo que tiene que hacer. Doctor, al hombre, perdón, disculpe. Sí, no. No, al hombre del derecho, le pregunto, nosotros hemos abordado este tema y también los distintos actores lo mencionan. ¿Qué tanto tiene que ver la política criminal, tanto nacional como provincial, en este tipo de cuestiones que usted hace mención? Digo porque resulta trascendente a los efectos de un puntapié inicial en relación a esto, porque nadie habla de esto. La política, como usted dice, uno de los actores siempre va atrás una vez que pasan las cosas, pero cuando pasan las cosas se tratan de tapar agujeros, y lo fundamental es ser claros con la gente que está del otro lado y decir, no, hay ausencia de esto, hay ausencia de lo otro. Realmente no se conoce cuál es la política criminal aplicable en la provincia, ni mucho menos la política criminal nacional en relación a estos puntos específicos que usted hace mención. Bueno, obviamente esto es fundamental, generar una política tribunal. No tenemos, para que usted se dé idea, yo particularmente he publicado, he denunciado el transporte de drogas mediante la utilización de las encomiendas. Hemos ido a otras provincias persiguiendo encomiendas que inclusive han llegado hasta al lado de Comodoro Pi, al correo de Comodoro Pi. Hablamos de 3, 5 kilos de droga que se envían por encomienda, que es una modalidad que creció y se instaló y quedó en la época de la pandemia, en donde al no poder desplazarse las personas y a existir controles férreos en los límites provinciales, lo que sí pasaba era la encomienda. Inclusive eso lo he denunciado, la necesidad de controlar, colocar escáneres en la ruta, control en la ruta 11, que es el ingreso. O sea, no solo la tarea que se está haciendo en Rosario, que es una tarea puntual de el narcomenudeo y los vendedores barriales y las organizaciones mafiosas más complejas que hay ahí, sino también preguntarse por dónde viene la droga. Y la droga utiliza las vías que ustedes mencionaron, la vía fluvial, el Paraná Medio, los puertos, también utiliza la vía terrestre, que es la principal, que son las rutas nacionales, la ruta 11, conocida como la ruta de la marihuana, la 34 como la ruta de la cocaína. O sea, establezcan controles del ingreso de manera tal de la droga, de esas puertas que hay abiertas para el ingreso de la droga, de manera tal que no pueda llegar a los grandes centros de distribución del destino, pues después combatir ese delito es más difícil porque ya se atomizó el mercado. Una vez que ingresó a la ciudad, se atomiza el mercado y a usted le cuesta más combatirlo. Entonces, hay que cerrar, para hacerlo claro, y porque esa es la finalidad de ustedes, hay que cerrar los grifos, señores. Y los grifos están en las rutas y están en la vía fluvial y también en la vía aérea. ¿Y por qué no se hace, doctor, eso? Porque usted es un llamado prácticamente desesperado que se hace. Cierran los grifos. Ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, eso es cuestión de quien tiene esa tarea. Nosotros siempre queremos que haya mayores controles en ruta, que haya logística para las fuerzas, que tenga logística, que tengan conectividad. Mire, yo escuchaba esto de la conectividad de la cárcel. Nosotros en el Juzgado Federal tenemos una intranet, que es una conectividad interna, con todo lo lento que es esa conectividad, pero no tenemos wifi. O sea, si yo quiero wifi en mi computadora o en mi despacho, tengo que sacar el que tengo de mi celular,
conectar a la computadora y ahí tengo Wi-Fi. Y estamos discutiendo si es bueno el Wi-Fi para los presos o no. El Wi-Fi puede ser bueno para el personal del servicio penitenciario porque nos ahorra mucho las conferencias, las testimoniales, las indagatorias mediante Zoom, facilitan que no haya que desplazar al preso con todos los gastos en logística y los problemas que puede generar respecto de la seguridad, pero es para un uso funcional, no para que yo desde la cárcel esté comunicado con todo el mundo, que además, y tenemos la problemática también, y me ha pasado y nos ha pasado, en donde hemos dispuesto la prisión preventiva de una persona y desde la cárcel, mediante el uso de celular, dirigía la actividad ilícita y mandaba y le daba las instrucciones al resto de la familia, dónde comprar droga, a quién venderle, a quién fiarle o a quién no fiarle. Seguía manejando el negocio ilícito. Tuvimos que, realizar la investigación y sacarlo de la cárcel, indagarlo por el nuevo delito y volver a incorporarlo en una prisión distinta, Doctor, con el agravante que en toda la provincia de Santa Fe no hay una cárcel federal. Eso es un punto que queríamos abordar, ¿no? Doctor, hay algo, antes de meternos en el tema de la cárcel, que es un tema trascendental, porque la provincia tiene, me explicaba Germán otra vez, por convenio los presos... Pelea entre políticos. Un despelote. Ahora, la pregunta concreta es ¿por qué pasa esto? Que cada provincia entiende lo del narcomenudeo y narcotráfico, o sea, el narco potente. Hay discusión sobre quién lo investiga, cada uno, y se contradicen, y en el medio, usted que está como juez federal, que calculo que debe tener también su visión, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con toda la fuerza, de hecho, con las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe, es con la que más trabajamos. Porque hablo por la justicia que interviene, ¿no? Hablo por eso. Claro, no, nosotros no tenemos ese inconveniente, porque no existe la desfederalización del narcomenudeo, digamos. Santa Fe no se adhirió a esta posibilidad de ser trabajado también por la justicia provincial. O sea que ese inconveniente en sí no es nuestro. Nosotros tenemos un caso, lo trabajamos, podemos ver alguna cuestión de competencia entre jueces federales, pero no... nada más. Todas las otras discusiones son en el seno de la política. Le digo porque a nivel nacional hay quienes plantean, creo que incluso fue el ministro de la Corte Nacional, donde decía, hay diferencias en las provincias en relación al tratamiento de este tema, ¿no? Sí, porque hay provincias que se han adherido, como por ejemplo el Chaco, al narcomenudeo, y los delitos de narcomenudeo, para que lo entienda la gente, el vendedor barrial, y esas causas pequeñas, digamos, de venta barrial, pequeñas pero no menos importantes, aclaro, se ventilan en la justicia provincial, y lo que son transporte de estupefacientes, organizaciones transnacionales, quedan para la justicia federal, justamente para no abarrotar en estas causas a la justicia federal, que, por ejemplo, también en el Chaco hay juzgados federales multifueros, claro. Que tenemos acá en Santa Fe. Doctor, al hombre del derecho, desde su experiencia personal, al docente también, nosotros hemos mencionado, y también varios actores que han pasado de la justicia provincial por aquí, y también de la justicia federal, fiscales, estoy haciendo mención, decimos que a los efectos de poder tener una solución a esto, es necesario un plan integral que abarque a todos los actores, que también sea inclusivo, integral, para empezar de alguna manera a solucionar todo este tipo de cuestiones que no solo tienen hoy incidencia directa en el sur, sino también, como usted dice, en toda la provincia. ¿Cuál es su visión al respecto? Todo lo que sea un trabajo integral, todo lo que sea planificar, bienvenido sea. Lo que sucede es que cuando necesiten que yo diga y exprese esta problemática con mayor o menor tecnicismo, yo estoy dispuesto para hacerlo desde mi función y contar un poco lo que pasa.
y cómo y cuál es mi visión, que puede estar equivocada o no, no digo tener la verdad de todo, pero todos podemos aportar desde los distintos sectores, los operadores judiciales, también los operadores políticos. Hay políticos que investigan el delito del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que han inclusive editado libros respecto de eso. Bueno, todas esas personas pueden aportar su testimonio y se puede empezar a hacer algo, pero esto hay que hacerlo ya. En realidad se debió hacer muchos años atrás, pero bueno, lo importante es, yo no sé exactamente qué hay que hacer en todos los aspectos, porque no tengo la bola de cristal, pero sí sé lo que no hay que hacer, y dentro de lo que no hay que hacer es andar peleándose o andar dirimiendo que esto, la droga es un problema exclusivo de Santa Fe. No, señores, no lo es, lamentablemente, o sea, porque se ha expandido, no lo podemos limitar a una provincia, y esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces tenemos que dejar de a lo mejor localismos o pertenencias políticas para ver y generar una verdadera política de Estado. Sabe que cuando usted dice cerrar los grifos, a mí se me vienen a la cabeza los ríos, que son tan anchos y tan largos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Por supuesto. Los problemas de aduana, donde también intervienen, ¿no?, jueces federales, las cuestiones de AFIP. ¿Por qué, digamos, pareciera sencillo y es tan difícil a la vez? Digamos, ¿por qué pasa realmente esto? Bueno, yo creo que es un conjunto de causas, como yo le expresaba al comienzo. Esto no es exclusivo, esto no se soluciona ni con una persona, ni con un código, ni con 2 jueces más o 2 jueces menos. Esto se soluciona con un abordaje integral que hay que hacer desde todos los sectores, un trabajo en conjunto, inclusive de la propia sociedad. La sociedad no puede permanecer indiferente a un vendedor barrial, por ejemplo. Alguien que está vendiendo en su barrio, generando delitos, generando inseguridad, y la sociedad misma tiene que vivir encerrada porque el narco está libre. Esto no tiene que ser así. Es decir, hay que entender que el que controla la cárcel es la sociedad y no la cárcel a la sociedad. Entonces, todas estas cuestiones hay que entenderlas y hay que involucrarse, hay que quitarse los miedos, eso. Sí. Por las características de los delincuentes, digamos, hablando en términos callejeros, está bien que haya presos federales en cárceles provinciales, que creo que es un poco lo que Germán hace un rato hacía mención. No sé si está bien, pero es lo que tenemos. A ver, yo tengo un detenido, yo soy juez de instrucción, o sea, yo estoy en la trinchera. Sí. A mí no me cuentan el problema, yo lo veo a diario, lo vi hace una hora antes. Yo tengo detenido una persona con droga, no la puedo mandar a su casa vendiendo droga o transportando droga, no la puedo mandar a su casa pues no tengo donde alojarlo. Yo tengo que alojarlo en el primer lugar en donde me den un lugar. Y esto no es, yo no puedo reservar cupo tipo un hotel, hacer la reserva, con check-in y check-out. A usted le tienen que dar la solución, digamos. Es que yo tengo que ver dónde alojarlo, y donde primero se puede alojar, se aloja. Y después, bueno, hay otras cuestiones que una vez me plantearon de que no querían tener presos federales, pero se lo digo, no es una broma, porque tenían miedo de los presos federales. Y porque eran delitos más complejos. Claro, totalmente. Y me plantearon que los presos federales le iban a enseñar a los provinciales a vender droga y el mal negocio de la droga. Entonces yo le decía, bueno, y los provinciales le van a enseñar a robar a los federales. O sea, esto no se puede abordar el delito desde ese punto de vista. Yo soy profesor también de la cátedra de criminología y no se puede abordar el delito desde ese punto de vista, porque esto no es contaminación ni nada por el casi lombrosiano también, humanos, de acuerdo al perfil. Una cosa, claro, pero los razonamientos que uno escucha por ahí. Mire, ha habido tantas cuestiones. Yo, por ejemplo, en el tema de la encomienda, en la época del COVID,
nosotros íbamos persiguiendo una encomienda a San Luis, porque nosotros lo que hacemos es sacar el producto ilícito para que no siga circulando, se coloca dentro de la misma encomienda, con el mismo peso y volumen, una sustancia lícita que sigue su curso dentro del circuito del correo, generalmente el correo argentino, porque hay un código de seguimiento que el narco lo sigue y ve si ese código de seguimiento no se respeta, que va de esta localidad a la otra, de ahí va a una planta de distribución y de ahí al destino, ahí sospecha y nunca la va a retirar. Bueno, en este caso el destino era San Luis, y en San Luis no hay gendarmería, y la fuerza encargada del seguimiento era gendarmería. Bueno, por el tema del COVID no dejaron entrar a gendarmería, tuvimos que cambiar ahí el seguimiento en la Fuerza de Policía Federal que sí estaba en San Luis. Es decir, a ver, pensemos, la droga podía entrar a San Luis, ahora la policía persiguiendo la droga no. Sí, ahí aparecía, digamos, la parte material del delito se desarrollaba mientras, digamos, la justicia se entorpecía con lo formal, digamos, una cosa de loco. Digamos. Con todos los riesgos, pero sí, más sí. que nada, porque cambiarlo es un oficio y una disposición judicial. El problema y la problemática es que se pone en riesgo la investigación, porque yo tengo que comisionar una fuerza que no venía trabajando el caso, Claro. local, de la misma provincia, que no sé Si está contaminado o no. y por eso. Uh-huh. Pero bueno, esas son las cuestiones que una vez se encuentra en el quehacer diario, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo. Nos gustaría poder dialogar con usted de nuevo en un plazo. Cuando usted quiera. Nos gustaría, porque quisiéramos dedicarle mayor parte del programa para hablar de muchas cuestiones. El ámbito académico, el doctor Sí, un apasionado claro. de eso. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo el tema tributario, porque Sí, también. hay una realidad, la verdad que estamos pasadísimo de tiempo, pido al canal un segundito, hay una realidad que tiene que ver con que pareciera que, permítame una expresión, insisto con las expresiones callejeras para que todos nos entendamos, que pareciera que nadie va en cana por evasión, que pareciera que nadie va en cana por robarle al Estado, digamos, este tipo de cuestiones. Así que nos gustaría profundizar ese tipo de cuestiones y le agradecemos su tiempo. Bueno, gracias. Yo quedo a disposición para cuando ustedes lo requieran y a agenda abierta. No hay ningún inconveniente. No puedo hablar de causas puntuales, pero No, sí de consideraciones genéricas. Aldo Mario Alurralde, Gracias. juez federal con asiento en Reconquista, que generosamente ha dialogado con este espacio. Muchas gracias.